Bueno, sin indagar mucho, vamos a recordar que la predicación está presente desde el momento en que Dios habla, o sea, en Génesis. Por ello, la Biblia es Dios predicando. La Biblia no es religiosidad, ni es un libro que se escribió por casualidad, ni es un libro para meterte información en la cabeza, es Dios predicando, o sea, Dios habló a través de los apóstoles, de los profetas, pero el autor de todo esto fue Dios. Como decía el doctor Armando Alducin, el autor de la Biblia no es Josué, no es Pablo, no es Moisés, no es David, el autor de la Biblia es Dios mismo. Y el predicador de la Biblia es Dios mismo. Entonces el que está predicando aquí es Dios, desde Génesis. Inmediatamente aparece Enoc, el cual es llamado, y otros hasta Moisés. Pero aquí hay algo muy importante. De Enoc es llamado, y hasta Moisés, otros más son llamados. Y ese es el recordatorio de que no todos pues deben de estar predicando. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a darnos cuenta de esto, nos damos cuenta de que no todos son llamados a predicar, no todos son llamados a enseñar la escritura, no toda persona que es cristiana es llamada a predicar la palabra, porque desde aquí lo vemos, ¿no? Que desde Enoc, Enoc es llamado pregonero de justicia, y no vuelve a haber otro predicador hasta Moisés. Pero en este lapso surgen otras personalidades como Josué, como Abraham, como todas estas genealogías, y esto nos da a pensar que hay personalidades aquí muy importantes, pero no fueron predicadores. Entonces esto es el hincapié muy tremendo de que no todos son llamados a predicar. Y aquí hay una tendencia que dice que todos los cristianos deben de predicar, y eso no es cierto, no es cierto. Entonces el primer punto que uno tiene que controlar o que tiene que traer para llevar a cabo esta palabra o así, lo primero o esencial es entender que debe de haber una compulsión. Con esta parte de compulsión yo me estoy refiriendo con esta parte de compulsión me estoy refiriendo a que el predicador no puede predicar, debe de predicar. Porque, por ejemplo, las personas que predicaron lo hacían porque no podían dejar de hacerlo. Entonces, incluso, aunque ellos no quisieran hacerlo, lo tenían que hacer porque había algo dentro de ellos que no los dejaba, que estaban atados. Se puede decir que eran presos de la predicación, o sea, no era de que pues hoy no puedo, o sea, aunque no pudieran, es más, aunque no quisieran, lo hacían, lo tenían que hacer. Y eso es algo que está interno, como lo dice Jeremías, donde dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, cada día ser encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo yo, y grito, y violencia y destrucción, porque la palabra ha sido frente carne cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Entonces él trató de todas las maneras de ya no, ¿cómo se dice? De ya no predicar. Buscó ya no hacerlo, pero no podía, porque había algo que no lo dejaba, que él tenía que seguir predicando. Entonces no es de que puedas, es que debes. Y no es aunque quieras, aunque no tengas ganas, aunque sí tengas ganas, es de que lo haces, porque esa es la compulsión que no te deja. Ese era uno de los rasgos más importantes que estaban en la predicación de los profetas, que no era de que querían, no era de que tuvieran ganas, era de que simplemente lo tenían que hacer. Esa era la primera, una compulsión. Y después, obviamente, está que ¿cómo se dice? Después de esa compulsión había una
necesidad, pero también había un resultado. Es decir, lo que había constantemente era lo que había totalmente era una verdadera era una, ¿cómo se dice? Después de esa gran compulsión, lo que sí tenían, lo que estaba totalmente ahí, completamente dado, era un resultado y un valor por la entrega. Cuando hablamos aquí del resultado que normalmente se ve aquí, estamos hablando de que a ellos no les interesaba el que la gente se convirtiera, porque desafortunadamente la mayoría de las veces que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, fueron pocas veces que la gente realmente estuvo dispuesta a convertirse. Muy pocas estuvo dispuesta a convertirse. Entonces, si ellos iban con ese pensar de, bueno, voy a hablar y obviamente la gente se va a convertir, pues no, porque eso nunca iba a pasar. Desafortunadamente para muchos de los profetas, que no los podríamos enumerar ahorita por el tiempo, pero desafortunadamente ellos sabían que la gente no se iba a convertir. Ellos entendían que no los iban a escuchar, que la gente no le interesaba escuchar el mensaje de Dios, así como pues hoy en día lo vemos, ¿no? Que realmente pues no les interesa escuchar. Pero por ejemplo, en el caso de Ezequiel e Isaías, Dios agarra y les da ¿cómo se dice? Les da el mandato, pero les dice, y no te van a escuchar. A Isaías les dice, y te envío un pueblo sordo y ciego. Entonces dice, bueno, se quedan los dos bueno, entonces ¿para qué me envías a una ciudad o a un pueblo donde no me van a escuchar? Donde no solamente no me van a escuchar, sino que me van a querer hasta matar. Y no solamente ni siquiera me van a querer escuchar, no les va a importar lo que yo les diga. O sea, voy a estar como loquito hablándoles a alguien que no me va a escuchar. Y dice el Señor, porque entonces en ese caso yo te voy a mandar un testigo. Pero por eso es que aquí era donde ellos veían que solamente ellos eran testigos del juicio. Y que Dios los usa para que ellos sean testigos de que, hey, yo te hablé, pero no lo quisiste escuchar a Él. Entonces, por lo tanto, ese es tu juicio. Pero nosotros venimos a ser esos testigos. Por lo tanto, es que este es el resultado verdadero. O sea, si dijéramos que nuestro resultado dentro de predicación profética es que la gente agarra y se convierta, pues desafortunadamente a veces no va a ser ese el caso. Pero lo que sí es el caso es nosotros seguir adelante y seguir hablando de eso. Y aún así, que la gente quiera o no quiera escuchar, eso ya no es problema de nosotros. Eso viene a ser problema totalmente de la gente. Siempre va a ser así, o sea, eso ya es así, porque cualquiera puede decir, no, pues es que no hay resultados o no hay gente convirtiéndose, pero eso no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver porque pues ellos ya lo están decidiendo así, pero la situación es que uno esté dispuesto a hacerlo, dispuesto a seguir, aunque la gente no quiera escuchar, porque ahí está obrando Dios. Mira, yo conozco mucha gente que de verdad, como no ve que la gente los pela, dejan de hablar, porque según ellos, ya para qué, que no tiene caso, ajá. Entonces, si ese es tu caso, yo digo que mejor o examines tu manera de pensar o examines lo que tú creas o lo que tú estás haciendo ahorita, porque entonces estás demostrando que desafortunadamente tú tienes otra llamada, otra cosa que hacer, porque ahí no es. O sea, si no te quieren escuchar, pues eso ya es bronca de ellos, pero la situación es que si te están oyendo, si no te oyen, no importa, sino que tú sigas adelante y ahí está el resultado, allí estás dando ese fruto que a pesar de que la gente no te oye, tú sigues y tú sigues y tú sigues y tú sigues y tú sigues. ¿Sí? No agarras como mucha gente que como no ve el resultado y que como no se está convirtiendo, lo dejan de hacer, o sea, o te dejan de apoyar. Y si la gente no te apoya, pues que es lamentable.
pero afortunadamente nosotros no dependemos de la gente, nosotros dependemos única y absolutamente de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se dice? Cuando llegan momentos así, o cuando nosotros empezamos a caminar en ese sentido, nosotros ya no podemos estar dependiendo del Señor en ningún, no podemos estar dependiendo de lo que haga o deje de hacer la gente. Entonces había gente que eso decía, ¿no? Que el resultado de una verdadera predicación era la conversión, pero no, porque si eso fuera, entonces cuando Ezequiel predicó, a fuerza se tuvieron que haber convertido personas. Cuando Isaías predicó, a fuerza se tenían que haber convertido personas, pero no, ese es el resultado de la verdadera predicación, que o la gente se va a convertir o de plano no va a querer escuchar, donde se va y lo que uno tiene que hacer es seguir adelante, seguir. Y si ya no lo quiere seguir haciendo, si ya de verdad ya se rindió, o si pues dice no, pues ya mucha gente se convirtió, o sea, si ya no quiere uno continuar en ese sentido, pues esa es la clara imagen de que mejor busca otro llamado, porque ahí no debe de ser, ahí no es, de verdad, ahí no es, insisto. Pero de verdad, si nosotros vamos a estar midiendo nuestro ministerio o nuestra predicación, o vamos a estar limitándonos porque la gente no hace caso, pues eso nada tiene que ver con lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que muchas veces grandes predicadores predicaron excelentes sermones, pero la gente no quería escucharlos. Y no es que la persona haya fallado o no haya sido una buena predicación, es que simplemente la gente no estaba dispuesta, no los quiere escuchar. Entonces, por lo tanto, lo que comprueba esta parte es que nosotros sigamos firmes en lo que Dios nos ha dicho. O sea, si la gente nos oye o no nos oye, uno firme, uno sigue adelante, uno sigue dispuesto a seguir predicando, aunque la gente no nos oye. Pero de verdad decir que porque la gente no te oye o no te hace caso, no se convierte la gente, eso es una muestra de que no, todo lo contrario. Cuando va a ser una muestra de que no es cuando tú agarres y digas no, pues yo zafo, yo ya mejor aquí me retiro, porque la verdad eso está muy difícil, no se convierte en la gente. Ahí sí es una muestra de que no debes de predicar. Pero la muestra muy clara de que debes de predicar es que aunque la gente no te haga caso, tú sigues adelante y adelante y adelante y adelante, porque eso era precisamente lo que hacían los profetas. Seguían y seguían y seguían por esa compulsión y seguían adelante. Y luego estaban dispuestos a morir. Mira, hoy en día mucha gente es muy cómoda en sus púlpitos, con buen sonido, con buen banner de YouTube, ¿no? ¿Verdad? Con sus buenas plantillas de Canva, no sé. Y ahí se sienten cómodos. Pero cuando están dispuestos a salir a un lugar donde tal vez incluso y hasta los pueden matar. ¿Cuándo? Y la respuesta es que no, Mucha gente no está dispuesta a dejar su comodidad, no está dispuesta a morir con Cristo. O sea, dentro de la iglesia sí hablan y vamos a orar y materiales y quién sabe qué, pero llegando a la hora de, oye, ¿sabes qué? Vamos a decirle y vamos a decir la verdad, aunque eso nos vaya la vida, no, espérate tantito, no. Mira, yo muy feliz en mi reunión de pastores, muy feliz en mi reunión de líderes cristianos evangélicos, pero yo estar dispuesto a morir, no. Bueno, pues entonces lo que menos debes de hacer es predicar. Creo que fue Adrian Rogers el que en una ocasión dijo que un predicador cada vez que subía al púlpito tenía que tener lista su Biblia, sus notas y su carta de renuncia. Y así debe de ser. ¿Por qué? Porque el que nosotros tengamos esa compulsión y que sigamos, aunque la gente no nos quiera escuchar, eso llega a un momento en el que la gente le calienta y se aira. Yo se los he comentado en otros capítulos, cuando con mi hermana Isis y con mi hermano Abraham, que la verdad, ¿cómo es posible que si yo te diera un folleto del aborto, lo acepto? Que si yo te diera un folleto
respetemos la homosexualidad, lo aceptas. Pero si yo te quiero dar un folleto de Cristo te ama o algo así, hasta te enojas y te pones los audífonos y te cambias de lugar. ¿Por qué? Porque a la gente evidentemente le molesta. Y por eso es que mucha gente de los que están viendo esto y otras personas ni siquiera son predicadores, porque número uno no tienen esa compulsión. Lo hacen porque, pues como ya tengo una iglesia, como no hay quien predique, como, pues bueno, me va a tocar compartir y meditar en esta plática, en esta charla, que si vas a platicar y charlar, eso no es predicar, eso se llama, eso no, ¿cómo se dice? Eso no es predicar. Así hay gente que eso dice, vamos a platicar, vamos a charlar, vamos a meditar, eso no es predicar. Eso es subir a leer notas, eso es subir, pero eso no es predicar. Y otro tipo, y como te digo, y otros no ven resultados y ahí, a la goma, ¿no? Pues como no hay resultados, pues ya. No se pudo. Y lo más importante, llegando a esto, no están dispuestos a morir. Hay mucha gente que le encanta ir a esos lugares y que grandes cosas vendrán para Estados Unidos, grandes cosas vendrán para México. Pero, de verdad, ¿estás dispuestos a morir por el Evangelio? No cualquiera. Solamente aquellos que verdaderamente, solamente los profetas, y por lo tanto tú debes de estar dispuesto a hacerlo. Y debes de estar dispuesto a predicar en donde sea. Si es una bonita iglesia donde puedo poner bien mis notitas y así, qué padre. Y si no lo hay, pues no importa, habrá una buena piedra por ahí, tengo mis rodillas, tengo mi manita para colocarme mi laptop, no sé. Pero hay lugares donde si no le das su taza de café antes de empezar, su agüita ahí, en medio es más ni agüita, su té y su refresco, y no tiene buen sonido su no lo hacen. Pues eso desafortunadamente no es predicar, ni es estar dispuestos a llevar esta palabra como lo hacían los profetas. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es la valentía. La valentía tiene que estar totalmente presente en la vida de cada predicador. Totalmente. Si no está esa valentía, tampoco puedes llamarte predicador. Y la valentía muchas veces va a implicar ponerte en contra de gente que es muy moralistamente cristiana o que tiene una imagen del amor pues totalmente exagerada, con base bíblica pero totalmente exagerada. Y eso va incluso a hacer que estés en contra de mucha gente que se llama cristiana y que incluso hasta es admirada por la gente. Porque cuando uno habla la verdad, de veras créeme que mucha gente no va a querer estar contigo, de verdad, te lo digo en serio. Y hay muchos cristianos que se van a ofender con esto, pero es la verdad. Que están pegados con su moralidad, que están casados con su manera de pensar, que le piden más consejo al psicólogo o a la doctora esta o a incluso a su pastor, pero no a Dios, ¿no? Entonces, la valentía es de plano decir las cosas como son. Esto está mal, esto no está mal. Le estás robando el dinero a la iglesia, no se lo estás robando. Ustedes no quieren dar, ustedes son tacaños. No sé, ustedes, ¿cómo se dice? Han vivido en una tibieza, pero es decir las cosas como son. No agarrar, vivir con tu carita de alegría, de felicidad, y llega el momento, y es que hay mucha tibieza, y es que hay mucha no. Es ser valiente y decir las cosas como son. Y volvemos a lo mismo, mucha gente no es capaz de llamar al pecado como lo es y a la santidad como lo es. Suben y, pues yo te invito a que mira, brother, trates de hacer esto. Y yo te invito a que mira, por favor, échale ganas y esto, sí, pero no son capaces de llamar al pecado como lo es, ni a la santidad como lo es. Porque supuestamente eso es amor. No, no es amor, eso se llama cobardía. Lo siento mucho si te ofendes, eso se llama cobardía. Tú debes de ser valiente. Valiente. Eso es algo básico. Valentía, como los profetas. Valentía. Y si no hay esa valentía, lo siento mucho. Pero no estás llevando a cabo la misión que Dios te llama. El último profeta que la Biblia registra, que estábamos diciendo, Moisés, fue muy sencillo en su manera de comunicar lo que era la predicación. Él daba el precepto y aplicaba. Pero lo que él nos deja y lo que él asimismo fueron instruidos o fueron llevados todos los profetas fue a tener una dependencia de Dios.
Una, dependencia de Dios. Moisés, ¿no crees que le iba a pedir al psicólogo, o le iba a pedir a su mamá o a su hermano, oye, tengo este problema? No, porque volvemos a lo mismo, vivimos en un mundo de cristianos morales, ¿no? Que sí hay que pedirle a Dios, pero también hay que pedirle ayuda a la tele, hay que pedir ayuda al psicólogo, hay que pedir ayuda a esto. Mira, si tú eres cristiano y lo quieres hacer, adelante. Pero si tú eres predicador, no lo puedes estar haciendo. Porque el predicador depende totalmente de Dios. No depende de otras cosas. De verdad, no puedes depender de otra cosa. Sí, un verdadero creyente llega y dice, no, pues es que mira, la verdad yo dependo. Yo no dependo. Si un verdadero predicador llega y dice, yo no dependo de Dios, pues no debe de predicar. Y si tú eres una persona que tal vez predicas, pero todavía te apoyas de otras cosas, tampoco debes de predicar. Porque o te apoyas en Dios y en Dios nada más, o te apoyas en otras cosas pero no predicas. Así de sencillo. Porque Moisés, hasta para quitarse la vida, que no se la quitó pero lo llegó a pensar, dijo, bueno, quítame la vida. O sea, era tanta la dependencia de él en Dios que él decía, bueno, Señor, ya me quiero morir, mátame todo. O sea, ¿por qué? Porque él entendía, mi Dios es todo, entonces si ya me quiero morir, le tengo que decir a Dios que me quite la vida. O sea, ¿hasta dónde había llegado la dependencia de él? Y hay muchos que te digo, sí dicen, no, pues mira, la Biblia sí, Dios sí, pero pues también la psicología, también los budistas, también los católicos, también el universo, las buenas vidas, o sea, sepa cuánta tontería. Y bueno, si ellos lo quieren hacer, ese es su problema, pero como predicador no lo puedes hacer. Los profetas no lo hicieron y tú tampoco lo tienes que hacer. Finalmente, lo último que queda es decirte que tú debes de predicar como los profetas. Y si no estás predicando como los profetas, no debes de predicar. Así de sencillo. Si tú dices, no, es que esto es mucho, no, pues es que yo no tengo por qué tener esa conclusión, o no, pues es que yo no, la verdad, yo no quiero tener yo no quiero tener ese peligro a morir, o yo no quiero tener ese problema de perder esto, o mira, yo la verdad yo no tengo esa compulsión, yo no quiero tener ese peligro a morir, o mira, yo la verdad yo no veo resultados, o mira, yo si no veo resultados mejor veo otra cosa. Entonces no prediques, porque eso era lo que hacían los profetas. Y o predicas como los profetas o no predicas. Y eso es lo que todos nosotros estamos llamados a hacer, predicar como los profetas. Entonces, de verdad, tú debes de predicar como ellos, debes de tener esa comprensión, así como ellos la tenían. No hay de otra. Ese es el camino que Dios nos dejó. Es el camino que Dios nos trazó. Y como punto final, recuérdalo, tienes que tener una compulsión tremenda. Y debe de haber Dios debe de estar contigo y tú tienes que tener esa convicción de que Él está contigo. Debe de haber un resultado en tu predicación, ya sea que la gente se convierta o ya sea que aunque no se conviertan, tú debes de seguir adelante, porque recuérdalo que Dios tanto usó a los profetas para convertir a la gente, pero otras veces Dios los usó para derramar su juicio y ellos seguían y seguían predicando, a pesar de que no hubieran ellos un resultado, ellos seguían. Entonces, o la gente se está convirtiendo o tú sigues, pero todo eso lo haces porque hay una compulsión de que lo debes de hacer y porque Dios está totalmente de tu lado. Debes de ser valiente y debes de estar dispuesto a morir. Si esas cosas no las puedes tener, de verdad, deja de predicar o pídele a Dios que encienda tu corazón, porque o predicas como los profetas o mejor no predicas. Debes de predicar como los profetas.